cómo encontrar los puntos de corte de una función con el eje de las x y el eje de las y's. Vamos a ver esto y lo vamos a ver con 5 funciones diferentes. Antes de empezar, un pequeñísimo apunte teórico. Mirad, eje x, eje y. Si tenemos una función tal que así, observáis que la gráfica de esta función corta el eje de las x en este punto. Observáis que esta gráfica, la gráfica de esta función, corta al eje de las y's en este punto. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Pues esto es lo que vamos a encontrar para cada uno de estos 5 casos. ¿Y cómo se encuentra esto? ¿Cómo se encuentra? Pues mirad, este punto de corte con el eje de las y's siempre tiene esta forma. La coordenada de las x siempre vale 0. Siempre vale 0. Y cuando x es igual a 0, vemos lo que vale y. Mirad, si x es igual a 0, ¿cuánto vale y? Pues y es igual a 3. Luego, este punto para esta función sería 0, 3. Quiero decir una cosa en cuanto a notación. Podréis encontrar, en vez de esa y, en muchísimos libros, esto otro, Bueno, no hay ningún problema. Cada uno que utilice la notación que quiera. Y otra cosa, mariposa. La condición para este tipo de puntos de corte con el eje de las x, la gráfica de la función corta el eje de las x, pues mirad, esta es la forma que tienen estos puntos. La y vale 0, 0. Y el valor de x, pues lo que corresponda. Por ejemplo, aquí, otra vez aquí. Si y es igual a 0, ¿qué tenemos? ¿Cuánto vale x? Pues tendríamos 0 igual a x más 3. Esto es, x igual a menos 3. Estamos hablando entonces, para este caso, de este punto de corte con el eje de las x. Menos 3, 0. Lo más importante a tener en cuenta. Este punto de corte con el eje de las y's, ahí está la supercondición. X igual a 0. Y para el punto de corte con el eje de las x o puntos de corte, y igual a 0. Y igual a 0. Me pongo ya a hacer ejercicios, pero que quede claro que puede que no haya ningún punto de corte, ni con el eje de las x, ni con el eje de las y's. Si hay puntos de corte con el eje de las y's, solo va a haber uno. Solo uno aceituno. No puede haber dos, porque si no, no hablaríamos de una función. Y otra cosa. Puede haber varios puntos de corte con el eje de las x. Venga, es hora de meternos en profundidad con estos ejercicios, después de este apunte teórico. Y igual a x más 3. Ya lo hemos visto, ya lo hemos hecho, pero lo volvemos a hacer tranquilamente. Estamos aprendiendo. Punto de corte con el eje y. Punto de corte con el eje x. La condición del punto de corte con el eje y es que x sea igual a 0. Y el punto de corte con el eje x o puntos de corte con el eje x, que y sea igual a 0. Si x es igual a 0, ¿qué pasa? Si x es igual a 0, tenemos y igual a 0 más 3. Es decir, y igual a 3. Luego, el punto de corte que estamos buscando es el 0,3. Ahí está. ¿Y aquí qué? Punto de corte con el eje x. Pues la condición es que y sea igual a 0. Si y es igual a 0, ¿qué pasa aquí? Pues que tenemos 0 igual a x más 3. Despejando de aquí x, menos 3, sumo menos 3 en ambos miembros. Toma, x igual a menos 3. ¿Lo veis? El punto, mira, P sub 1,
P sub 2, el punto buscado es el menos 3, 0. El menos 3, 0. Voy a dibujar esta gráfica. No tenéis por qué saber dibujar esta gráfica de momento. No he dicho nada sobre dibujar gráficas. Solamente estamos viendo los puntos de corte con el eje de las X y el eje de las Y's. Eje X, eje Y. Mirad, esto así. Este sería el punto menos 3, 0. Y este sería el punto, pues 0, 3. ¿Lo veis? Y esto es una línea recta. Siguiente ejercicio. Vamos con el 2. Ejercicio número 2. Puntos de corte con el eje X y con el eje Y. Primero punto de corte con el eje Y y después punto de corte con el eje X. Puede que haya un punto o que no haya ninguno, pero nunca puede haber dos puntos de corte con el eje Y. La condición es que X sea igual a 0. Punto de corte con el eje Y, condición X igual a 0. Si X es igual a 0, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que tendré 0 al cuadrado menos 2 por 0. Es decir, si X es igual a 0, Y vale 0. Esto es, si X es igual a 0, Y vale 0. Estamos viendo, Y es igual a 0. Estamos viendo el punto de corte de esta función con el eje de las Y's. Vamos a ver lo que pasa con los puntos de corte de la función y eje X. Venga, permitidmelo poner aquí en plan mono. Así está. Hemos encontrado este punto de corte de la función con el eje de las Y's. Y ahora vamos a por el punto de corte o puntos de corte con el eje de las X. La condición es que Y sea igual a 0. Si Y es igual a 0, voy aquí y tendré que 0 es igual a X al cuadrado menos 2X. Ecuación de segundo grado. Mirad, yo tengo que Y es igual a 0. La estructura de este tipo de puntos de corte con el eje de las X, pues es esta. La coordenada de las Y vale 0 y la coordenada de las X, vamos a ver qué valores de X tenemos. Esto es una ecuación de segundo grado, podemos escribirla así. Este miembro, si sacamos factor común a la X, podrá ser escrito de esta forma tan linda. Tan linda. Espera. La estructura del punto no quería olvidarla. Vale. Mirad, producto nulo. Este producto nulo se cumple, por un lado, si X es igual a 0, o si X menos 2 es igual a 0. Chicos, mirad, X igual a 0. Luego, un punto de corte de la función con el eje de las X es 0, 0, que coincide precisamente con este otro punto. Voy a llamar a esto P sub 2, 0, 0. O simplemente podría haber dicho P sub 1. Esto no importa ahora. ¿Y aquí qué? Pues venga, voy a calcular voy a hallar la X en esta ecuación, pero esto es muy fácil, ¿verdad? Sumo 2 en ambos miembros. Tengo que X es igual a 2. Muchachos, el punto P sub 3, coordenadas 2, 0, 2, 0. ¿Qué quiere esto decir? Pues si lo llevamos a un plano cartesiano, dibujando la función, esto que hemos obtenido querrá decir lo siguiente de forma todo gráfica. No tenéis por qué saber dibujar esto que hay aquí. Esa función no hay por qué saber dibujarla aquí en este contexto, ¿vale? Pero yo la voy a dibujar como si tuvieran los ojos rayos X que me permiten verlo todo.
eje de las X, eje de las Y's. Muy bien pudiera ser esta función graficada la siguiente. Vale. Una parábola. Mirad. Me fijo en el eje de las X. ¿Veis que el eje X está cortado por la función en dos puntos diferentes aquí y aquí? Recordemos que habíamos dicho que este punto era, por ejemplo, P3, 2, 0. Coordenadas 2, 0. La I siempre vale 0. Y este otro punto, pues el punto 0, 0. Sí. Por otro lado, eje de las Y's. La gráfica de esta función corta al eje Y. Ahí también. Bueno, podría haberme quedado con esto, pero he gastado tiza y he dicho pues que esto es el punto 0, 0. Chicos, puedo decir que P sub 1 es igual a P sub 2 y dejarme de tonterías, pero ahí se queda. Resumiendo, ¿la función corta al eje Y en algún punto? Sí, míralo. ¿Y el eje X es cortado por la función en algún punto? Sí, en 2, míralo. Venga, siguiente ejercicio, el 3, Andrés, vamos. Vamos a ver. Punto de corte con el eje de las Y's. Posibles puntos de corte con el eje de las X. La condición para el punto de corte con el eje de la Y, si lo hay, es que X sea igual a 0. Si X es igual a 0, ¿qué pasa con nuestra función? Pues si X es igual a 0, tenemos que Y es igual a raíz cuadrada de 0 más 1. Esto es, Y igual a 1. Tómalo. Punto de corte, ahí están las coordenadas. Puntos de corte con el eje de las X. Vamos a verlo. La condición es que Y sea igual a 0. Si Y es igual a 0, ¿qué pasa aquí? Pues que 0 igual a raíz cuadrada de X más 1. Esto es, si resto 1 en ambos miembros, zas, estoy buscando un valor de X tal que raíz cuadrada de X sea igual a menos 1. ¿Pero qué es esto? Esto es imposible, chicos. Esto no se da nunca. Por mucho que persistan muchos merlucines en que, por ejemplo, 4 es igual a 2 o a menos 2, estos son auténticas barbaridades. Esto es comparable al terraplanismo. En fin, no me detengo. Esto es imposible. ¿Qué significa ello? Pues que no hay ningún punto de corte con el eje de las X. No existe ningún punto de corte. ¿Cuál es la situación entonces? Pues mirad, voy a tratar de hacer una representación gráfica de esta función. Y veréis visualmente qué es lo que está pasando. ¿Y por qué no puede haber ningún punto de corte con el eje de las X? Mirad. Eje X, eje Y. Raíz cuadrada de X más 1. Pues raíz cuadrada de X hacia arriba una unidad. Esta es la gráfica de esta función, de esta función. ¿Veis? Hay un punto de corte de la función con el eje de las Y's, que es el que acabamos de ver. Este punto, coordenada de las X0, coordenada de las Y es 1. 1 aceituno. Y en el eje de las X no hay absolutamente ningún punto de corte. Ninguno. Vale. Qué nutritivo. Vamos a por el ejercicio 4. Venga.
Ejercicio número 4. Punto de corte con el eje de las Y's. Si es que lo hay. Puntos de corte con el eje de las X. Si es que los hay. Ya lo he dicho varias veces. Puede haber varios puntos de corte con el eje de las X o no haber ninguno. Como máximo hay un punto de corte con el eje de las Y's. Como máximo. Como máximo. Bueno, venga. Condición, punto de corte con el eje de las Y's. X ha de ser igual a 0. Si X es igual a 0, ¿qué pasa aquí? Si X es igual a 0, ¿qué pasa aquí? Pues tenemos lo siguiente, 0 más 4 dividido entre 0 al cuadrado menos 16. Es decir, 4 menos 16avos, es decir, menos un cuarto. ¿Lo veis? Menos un cuarto. Esto es 0 menos un cuarto es el punto de corte con el eje de las Y's. 0 menos un cuarto. 0 menos un cuarto. 0 menos un cuarto. Vale, maravilloso. Y con el eje de las X, ¿qué? Pues la condición es esta. Y ha de ser igual a 0. Y ha de ser igual a 0. Pues cuando y es igual a 0, esto es lo que hay. 0 igual a x más 4. Y tenemos aquí x cuadrado menos 16. Por cierto, esta ecuación es una ecuación racional. La x nunca puede ser tal que haga que el denominador se anule. Y yo estoy viendo aquí que la x no puede ser 4. La x tampoco puede ser igual a menos 4. 4 y menos 4 no pueden ser soluciones de esta ecuación racional. Vamos a operar. He supuesto que el denominador no va a ser 0. Entonces voy a multiplicar ambos miembros por esta cantidad. Por esta cantidad. Tómala. Como x cuadrado menos 16 no es 0, no estoy multiplicando ambos miembros por 0. ¡Pispas, Jonás! Tengo entonces que 0 igual a x más 4. X más 4. Vale. Oye, ¿cuánto vale x? Pues mira, x es igual a resto 4 en ambos miembros. X igual a menos 4. X igual a menos 4. Pero había dicho, lo había avisado, que x igual a menos 4 no puede ser una solución de esta ecuación. No puede ser. ¿Qué quiere yo decir? Pues que nuevamente nos encontramos con una función que carece de puntos de corte con el eje de las X. No hay. El único punto de corte con los ejes es este. Y es un punto de corte con el eje de las Y's. Me cachis en la mar. ¿Os parece bien que haga una representación gráfica de esta funcioncilla? Para que saboreemos lo que tenemos entre las manos y veamos qué sentido tiene lo que acabo de decir. Vamos a verlo. Eje de las X, eje de las Y's. A ver, así. Vale. Vamos a ver. Punto 0, punto 4, Aquí pasa algo importante. En el punto 0, 4. ¿Qué pasa? Pues que la función no está definida para ese punto. Y otra cosa, habíamos visto que un punto de corte con el eje de las Y's, eje de las X, eje de las Y's, un punto de corte con el eje de las Y's era este. X igual a 0 y igual a menos un cuarto. Así que
voy a considerar que este punto P sub 1, ahí está. Mirad, mirad, mirad. Esta línea recta que se llama que se llama x igual a 4, es una asíntota para esta rama de la gráfica que estoy dibujando, ¿vale? Luego voy a comentar algo que pasa por aquí también. Hay otra rama. Hay otra rama. Bueno, ¿lo veis? ¿Lo veis? Ahí está otra rama. Esta línea recta es una asíntota. Esta otra línea recta es otra asíntota. Sí, sí, sí. Y de ninguna de las maneras esta función cota al eje de las x. El eje de las x es una asíntota. Es una asíntota. Y otra cosa importante y muy interesante que puedo comentar, que puedo comentar. En 0, 4, pues la función está indefinida. Pero cuando x es igual a menos 4, esta función tampoco tiene sentido. Así que en esta curva, cuando x es igual a menos 4, he de dibujar, he de cortarla, he de quitar el valor correspondiente a x igual a menos 4 y lo que corresponda a la y. Imaginad que, imaginar que está aquí este x igual a menos 4. Bueno, pues mirad lo que voy a hacer, Aquí hay una discontinuidad. Ahí está, ¿lo veis? ¿Lo veis ese huequecillo que he dejado? Vale, vale. Bueno, pues os digo una cosa. Que me he quedado súper emocionado haciendo estos ejercicios. Y yo quiero que experimentéis la misma emoción que yo. Luego, el 5, para vosotros. Para que no se diga que soy egoísta, ahí pasándomelo pipa yo solo. Para vosotros, ahora mismo, quiero los puntos de corte de esta función, con el eje de las x y el eje de las y's. Venga, estoy esperando, ¿vale? Estoy esperando. Puntos de corte. Tema súper importante, súper importante. Sin saber hallar los puntos de corte, no somos nadie. Hay que saber hacerlo. No somos nadie dentro del mundo de las funciones. Que se me entienda.